Los tiempos siempre han sido complejos. El curso pasado hice un curso de maestría en mi universidad para estudiantes que eran en la mayoría profesores en ejercicio y algunos aspirantes a serlo. Y entonces había una estudiante chilena que era hija de migrantes palestinos a Chile. Y entonces pasó un videíto muy interesante, ¿no?, en el que después de un bombardeo, ahí fuera siempre hay guerra, el mundo siempre está en guerra, después de un bombardeo, la maestra entraba en la escuela, limpiaba los escombros de encima de la mesa, barría el suelo, abría la puerta y decía: niños, sean bienvenidos, la clase va a continuar. A mí me parece que ese gesto ha sido un gesto de la escuela milenario. El mundo siempre está en guerra, siempre hay un bombardeo afuera. Yo no quiero decir que el bombardeo no tenga efectos en la vida de los niños, porque los tiene, y muy grandes, ¿verdad? Los tiene y muy grandes. Pero esa cosa de que la escuela, pese a todo, continúa, y continúa ejerciendo ese gesto de bienvenida y ese gesto de vamos a continuar leyendo donde lo habíamos dejado ayer, a mí me parece muy bonito. Y quería contarles eso como nota a pie de página, lo que ha dicho Marcela de los tiempos complejos. Los tiempos siempre son complejos. Además, el curso pasado, leí con mis alumnos de la facultad, ¿verdad?, porque tenía ganas de leerlo yo por segunda vez, La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que hacía 50 años y que yo había leído cuando yo era un joven estudiante de pedagogía y que ahora la leí de otra manera completamente distinta. Pero quiero comentarles el principio y el final de la pedagogía del oprimido, ¿no? La pedagogía del oprimido, la primera frase dice, las primeras palabras de la pedagogía del oprimido son una vez más. Una vez más, los hombres, dice Paulo Freire. Nosotros diríamos los hombres y las mujeres, los blancos y los negros. Los hombres, dice Paulo Freire, una vez más, confrontados a la dramaticidad del momento presente, se plantean a sí mismos como problema, ¿verdad? A mí la verdad es que me emocionó mucho ese una vez más. Es decir, no somos ni los primeros ni los últimos. El mundo siempre estuvo en guerra y estará en guerra, pero una vez más, ¿verdad? Una vez más, o sea, mi generación, una vez más, los hombres, nosotros, nos planteamos a nosotros mismos como problemas, ¿no? Esa idea a mí me parece muy bonita porque tiene que ver con que nadie empieza nada. O sea, siempre es una vez más, ¿verdad? Otra vez de nuevo, es decir, otra vez y al mismo tiempo de nuevo, en otras condiciones, ¿no? Pero la pedagogía del oprimido de Paulo Freire empieza diciendo una vez más, ni la primera ni la última, ¿verdad? Una vez más. Y termina de una manera muy curiosa enunciando un credo, casi una profesión de fe, ¿verdad? Un credo, ¿no? Las últimas líneas de la pedagogía del oprimido dicen lo siguiente, ¿no? Dice: si algo queda de estas páginas, que quede al menos esto. Eso es muy bonito, ¿no? O sea, yo he escrito, 300 páginas. Las palabras se las lleva el viento, como todas las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero si algo queda de estas páginas, si algo queda, ¿no? Si algo queda, que quede al menos esto, 2 puntos, ¿no? Y añade Paulo Freire, la fe, ahí es el credo, ¿eh? La fe en el hombre y en la capacidad de construir un mundo donde sea menos difícil amar. Independientemente de que el credo de Paulo Freire sea ese o podía haber sido otro cualquiera, ¿verdad?, lo que está claro ahí es que con la pedagogía del oprimido lo que quiere hacer Freire es simplemente transmitir la fe, es decir, transmitir la fe en la escuela, ¿verdad? Si algo queda de estas páginas, que quede al menos esto, ¿verdad? Una fe, ¿verdad? Y la fe en la educación, digamos, porque seguramente en otros tiempos, con otros conceptos, en otra situación, con otras categorías, las personas también, una vez más, se plantearán la escuela y el oficio de profesor como problema, ¿no? Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy y tantos días cuando ustedes se reúnen para hablar de la escuela y de su oficio, ¿no?, tiene que ver con un gesto que es tan viejo como la escuela misma. Una vez más, en esta situación de guerra, ¿verdad?, hay que limpiar los escombros de encima de la mesa, abrir la puerta y darles la bienvenida a los chicos. Y una vez más hay que, hay que volver a pensar cuáles son los desafíos del presente y en qué lío estamos metidos, ¿no? La segunda comentario que quería hacer, ya digo, antes de los agradecimientos y así, tiene que ver con la historia de Manuel y también tiene que ver un poco con la fe, ¿no? O sea, Manuel pensaba que lo mejor de la escuela es el recreo. En el Esperando no se sabe qué, que es uno de los libros que yo vengo acompañando durante estos días,
Hay una crónica, que es las conversaciones alrededor de un curso que yo di en La Serena, en Chile, el año 2017. Y entonces yo oí eso de un grupo de profesoras, ¿no?, que gritaban todas ellas: lo mejor de la escuela es el recreo. Y a mí eso no me gustó, ¿verdad? Porque la escuela tiene que tener recreo, claro que sí, ¿verdad? La escuela es una sala de aula conectada a un patio de juegos y conectada a una biblioteca, pero la escuela es todo a la vez. Es el recreo, es la sala de aula y es la biblioteca, ¿no? Estando en Buenos Aires hace 2 meses, vi un libro en una librería. Está feo hablar de un libro que uno no ha leído y de una autora que uno no conoce, pero el libro se titulaba «Nuestros hijos no quieren ir a la escuela y tienen razón», ¿verdad? Eso un profesor lo puede decir. Nuestros hijos no quieren ir a la escuela, tal vez, pero no tienen razón. Porque el imperativo pedagógico es un imperativo muy raro. O sea, el imperativo ese de que los chicos tienen que ir a la escuela y tienen que hacer las cosas bien y qué sé yo, que tienen que ir a la escuela, es un imperativo muy raro, porque no depende del me gusta. Papá, es que no me gusta ir a la escuela. ¿Qué marda? O sea, mañana a la escuela. No depende del me gusta, no depende del me gusta. Y no depende tampoco del para qué me sirve, ¿verdad? Papá, es que las matemáticas no me gustan, la profesora me tiene manía y yo no entiendo para qué me va a servir lo de aprender a hacer raíces cuadradas. Pues qué marda, usted mañana a la escuela a aprender las raíces cuadradas, ¿verdad? O sea, ese es el imperativo escolar, que es un imperativo muy raro, porque no depende ni del me gusta ni del para qué me sirve, ¿no? ¿Y por qué digo que es un imperativo muy raro? Luego intentaré darle una respuesta en mi charla, ¿no? Digo que es un imperativo muy raro porque ese imperativo no viene de los niños, viene de los adultos. Es decir, es nuestra responsabilidad la que les dice a los chicos que tienen que ir a la escuela. Es decir, la responsabilidad es nuestra. O sea, nosotros los adultos, ¿verdad?, somos aquellos que tomamos una cierta responsabilidad por algunas cosas, y esa responsabilidad que tomamos y que aceptamos nos lleva a decirles a nuestros hijos que tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Por lo tanto, no depende de los niños, no depende ni del me gusta ni del para qué me sirve, ¿no? Depende de una responsabilidad que nosotros asumimos. Y ahí es donde voy a volver, por último, a la fe y al credo, ¿no?, que son también categorías como muy antiguas, ¿no? Pero de todas maneras, la fe es un tema interesante porque en este tiempo de hoy se trata de plantearse qué es la fe de los que no tienen fe, ¿verdad? O sea, ¿qué fe sostiene el mundo cuando vivimos en un mundo sin fe, digamos, ¿no? Pero que hay algo de la fe que sostiene el mundo, ¿no? Entonces, la historia ahora, que va conectada con la de Marcela, era que hace un par de años en Lisboa, con Jan Maselin, que es un autor que a mí me ha inspirado mucho y que es el autor de un libro que se llama Defensa de la escuela, una cuestión pública, que muchas personas leímos con mucho interés. Estábamos en Lisboa, en una plaza como esta, donde está la catedral, la escuela normal, el Banco de la Nación, donde hay algunas instituciones claves, digamos, de la municipalidad y del Estado, digamos, representadas en la misma plaza, ¿no?, en una plaza parecida a esta. El Jan miró a la Iglesia y dijo, bueno, a mí me parece que la Iglesia es la encarnación arquitectónica de la fe en Dios, ¿no? O sea, digamos, una sociedad que cree en Dios construye iglesias, ¿verdad?, o templos, ¿verdad?, del tipo que sea, ¿verdad? Pero una iglesia no es otra cosa que la encarnación material, arquitectónica, de la fe en Dios, ¿no? Él señaló hacia un tribunal de justicia que había por allí y decía, un tribunal de justicia es la encarnación arquitectónica de la fe en la justicia. Luego la justicia nos sale como nos sale, y sale una justicia clasista, sexista, racista, como quieran, porque no damos para más, porque damos para lo que damos, ¿verdad? Pero el hecho de que una sociedad construya tribunales de justicia es que cree en la justicia y, por tanto, es capaz de luchar por la justicia, ¿verdad? Por luchar para que la justicia sea más justa de lo que en realidad es, ¿verdad? Y podríamos seguir ahí, ¿no? Un parlamento es la encarnación arquitectónica de la fe en la democracia. Luego la democracia nos sale como nos sale. Nos sale una democracia corrupta, mercantilista. ¿Qué le vamos a hacer? No damos para más. Pertenecemos a una raza miserable y no damos para más, ¿verdad? Pero el hecho de construir un parlamento significa que creemos en la democracia y, por tanto, somos capaces de luchar por ella, ¿verdad?, para que la democracia sea cada vez más democrática, etcétera, ¿no? Y entonces él lanzó la pregunta incómoda, ¿no? Dice, ¿una escuela es la encarnación arquitectónica de la fe en qué?
Es decir, ¿en qué cree una sociedad que decide construir escuelas o que decide mantenerlas? ¿No? Porque a lo mejor las escuelas desaparecerán cualquier día porque tienen razón los enemigos de la escuela que dicen que se aprende en cualquier lugar, a cualquier hora, sin profesores, sin horarios y así, ¿verdad? A lo mejor desaparece. Pero nosotros, ¿no?, en la Argentina, qué sé yo, desde la época de Sarmiento, ¿verdad?, qué sé yo, hay una sociedad que decide construir escuelas y decide que las escuelas son importantes, ¿verdad?, para, qué sé yo, para el país, para la gente y para los niños, ¿no? Entonces, una escuela es la encarnación arquitectónica de la fe en qué. Seguramente es posible que si hiciéramos este ejercicio, o sea, yo fuera su profesor y tuviéramos clase mañana, yo les pediría ahora, esta tarde, dedíquenle media hora a escribir un credo. O sea, yo como profesor creo, ¿verdad?, declaro mi fe, ¿verdad?, declaro mi fe en tal y tal cosa, y mañana podríamos divertirnos un rato leyendo los credos que cada uno ha escrito, comentándolos, etcétera, ¿verdad? Pero en cualquier caso, la escuela es la encarnación arquitectónica de la fe en alguna cosa, o sea, lo abro simplemente como tema de conversación, pero esa fe, en cualquier caso, es nuestra, no de los niños. Es porque nosotros creemos en alguna cosa, creemos en que la escuela representa alguna cosa, por la que les decimos a los niños, tienes que ir a la escuela, aunque no te guste y aunque no sepas muy bien para qué, digamos, porque la fe es la nuestra y la responsabilidad es la nuestra, ¿no? Entonces, esas eran las dos acotaciones y ahora ya sí vamos a empezar formalmente como yo debería haber empezado. Agradezco mucho a todas las personas que han hecho posible que yo esté hoy aquí con ustedes en la Escuela Normal del Paraná. A mí siempre me ha emocionado mucho la tradición normalista argentina y chilena, ¿verdad? Es muy interesante esa tradición. Compartiendo algunas palabritas y algunas ideas y algunas cosas, ¿no? Les diré que estoy terminando, solo me queda una semana más, un viaje de 3 meses, de más de 3 meses, por este país de ustedes, que ha sido siempre muy generoso conmigo, en el que tengo muchos amigos y en el que no me siento extranjero, ¿verdad?, acompañando la publicación americana de mis 2 últimos libros, que tienen que ver con el oficio del profesor y que luego quizá les diga alguna cosita sobre el tipo de escritura que hay detrás de esos libros, ¿no? Entonces, un viaje largo, agotador, que me ha llevado por muchos lugares y tal. Mi hijo me decía, cuando le dije que iba a estar 3 meses fuera recorriéndome Argentina entera, acompañando los libros, decía, papá, te pareces a los viejos rockeros que sacan un CD, pero luego tienen que ir como a tocar en vivo, ¿no?, para cantar en vivo las canciones que han compuesto y que han grabado, para ver cómo suenan, ¿no?, porque solo cuando las tocas ves cómo suenan, y para ver si la gente baila con ellas y a qué ritmo baila, ¿no? Entonces yo estoy aquí terminando un largo viaje de viejo rockero, digamos, cantando en voz alta algunos de los temas de mis libros para ver si ustedes bailan y en qué ritmo bailan, ¿verdad?, con ese tipo de ideas y ese tipo de propuestas, ¿no? Por tanto, estoy muy contento de estar aquí. Y les agradezco a ustedes, desde luego, también la atención, la presencia. Sé que algunos de ustedes vienen de muy lejos, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, pues trataremos de estar a la altura de tanta generosidad y de tanta atención, ¿no? Yo quería empezar haciendo empezando a plantear la cuestión del oficio de profesor y de la escuela, ¿no?, con un fraseo arendtiano. O sea, algunas personas tomamos muy en serio un texto de Hannah Arendt, publicado en 1958, que se llama La crisis en la educación, donde Hannah Arendt empieza diciendo que la educación tiene que ver con la natalidad, ¿verdad?, con el hecho de que nacen seres humanos en el mundo, de que los seres humanos no se fabrican sino que nacen, de que los seres humanos vienen al mundo por nacimiento, ¿no? La pregunta podría ser ahora, ¿qué es eso de nacer? Nosotros, en castellano, el verbo nacer es un verbo activo, yo nazco, pero en muchas lenguas es un verbo pasivo, I was born, yo fui nacido, ¿no?, yo soy né, ¿no? No sé si uno nace o uno es nacido. Pero a mí me gusta mucho lo de dar a luz, ¿verdad?
Es decir, yo podría decir, que ese sí que es pasivo. Yo podría decir, yo fui dado a luz tal día, de tal mes, de tal año, en tal sitio, porque la vida a lo mejor no es otra cosa que el poquito tiempo que pasamos en la luz, ¿verdad? En que pasamos en la luz antes de entrar irremediablemente en el reino de las sombras. Pero en cualquier caso la pregunta podría ser, ¿qué es eso de nacer, ¿no? ¿A qué se nace, ¿no? Para responder a esa pregunta voy a utilizar una frase de Hannah Arendt de La condición humana, donde Hannah Arendt dice lo siguiente, ¿no? Dice, son los hombres y no el hombre los que viven en la tierra y habitan el mundo. La primera parte de la frase, son los hombres y no el hombre, es una afirmación de pluralidad, ¿verdad? Nosotros diríamos, es una afirmación de decir que hay muchas formas de humanidad, ¿verdad? Nosotros seguramente diríamos, son los hombres y las mujeres, los blancos y los negros, los listos y los tontos, los moros y los cristianos, los delincuentes y los ladrones, los macristas y los peronistas, ¿verdad? Son los hombres los que viven en la tierra y habitan el mundo. Es decir, el mundo es plural, ¿verdad? En el mundo hay gente de todo, ¿no? Por lo tanto, se nace entre los hombres, ¿verdad? Se nace entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Se nace entre los hombres, ¿no? Se nace en un mundo que es, por definición, plural, ¿no? La segunda parte de la frase, los que viven en la tierra y habitan el mundo, está basada en la distinción entre vivir y habitar y en la distinción entre la tierra y el mundo, ¿no? Y ahí lo que hace Hannah Arendt es trasladar la distinción entre las dos palabras que los griegos tenían para nombrar la vida. Nosotros solo tenemos una, por eso podemos decir cosas tan bonitas como esta vida no es vida, ¿verdad? Porque la palabra vida significa una cosa la primera vez y otra cosa la segunda, ¿verdad? Esta vida no es vida significa esta vida no merece el nombre de vida, ¿verdad? Esta vida no merece la pena ser vivida, esta vida es una mierda de vida, ¿verdad? La segunda vez adjetiva la vida, ¿no? Pero los griegos tenían dos, la palabra zoé, de donde viene zoología, que se refiere a la vida desnuda, a esa forma de vida que compartimos con los demás seres vivos. Eso que aprendíamos en la escuela cuando aprendíamos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Tanto los seres vivos son por definición mortales, ¿verdad? Todo lo que vive muere, ¿verdad? Pero también tiene que ver con esa forma de vida como de especie, como de pura vida, como de vida desnuda, ¿verdad? En la cual cualquier muerte es compensada por un nacimiento, ¿verdad? Porque la vida continúa, ¿verdad? Unos mueren, otros nacen, y la vida continúa, ¿verdad? Por ahora, ¿eh? Pero los griegos tenían también la palabra bios, de donde viene biología y también biografía, que se refiere no ya a la vida desnuda, sino se refiere a la vida de alguien, ¿verdad? A una vida que es singular, que es mundana, que está tejida de relaciones, que solo puede darse en una forma de vida determinada, etcétera. Y en ese lugar, en el lugar del bios, la muerte de alguien no es compensada por nada, porque cuando alguien muere, alguien que jamás ha vivido sobre la tierra y que nunca más vivirá sobre la tierra desaparece para siempre. Y por lo tanto cualquier muerte es inconsolable, ¿verdad? Es incompensable, ¿verdad? Pero ahí Hannah Arendt traza una distinción entre la vida como supervivencia, ¿verdad?, y la vida como biografía, la vida como vida de alguien, y entonces remite la una a la tierra, los que viven en la tierra, los que habitan el mundo. Es decir, la vida como alguien, la vida singular, es una vida por definición mundana, es decir, tejida de tradiciones, de relaciones, de obras de arte, de formas de vida, etcétera, ¿verdad? Es una vida que solo se puede dar en un mundo, no en un ambiente ecológico, digamos, ¿no?, sino en un mundo humano, ¿no? Desde ese punto de vista podríamos decir que la educación tiene que ver con iniciar a los niños y a los jóvenes en la pluralidad, claro, ¿verdad? Iniciarlos en un mundo que es diverso y que es plural por naturaleza, en el que hay de todo,
en el que no hay una forma normativa de humanidad, ¿verdad? Iniciar a los niños en la pluralidad. Tiene que ver también, seguramente, con la preparación para la vida, es decir, con hacer que los cachorros humanos sean capaces de vivir y de sobrevivir y de ganarse la vida, ¿verdad? Pero la educación tiene que ver, para Hannah Arendt, fundamentalmente con el mundo, con la cosa esa de que habitan un mundo. La educación tiene que ver con que los seres humanos no solo nacen a la vida, sino que vienen al mundo. Y por lo tanto tiene que ver con algo que llamaríamos mundo, ¿verdad? En relación a eso, ¿no? Luego hablaremos un poquito de lo del mundo, ¿no? Pero en relación a eso, relaciona lo que Hannah Arendt escribe, digamos, el famoso último párrafo de ese texto que les estoy comentando, donde Hannah Arendt escribe lo siguiente, ¿no? Ella dice: la educación es el punto en el que decidimos quiere decir decidimos, podríamos decidir otra cosa, es decir, no es natural, ¿verdad? Decidimos, ¿verdad? Una sociedad decide construir escuelas, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, ¿eh? A mí me gusta que la palabra amor venga enseguida de la palabra responsabilidad, ¿eh? O sea, amar es hacerse responsable, es cuidar, no tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, no tiene que ver con el goce, con el me gustas, no me gustas, ¿verdad? El amor tiene que ver con hacerse responsable de alguna cosa, con cuidar de alguna cosa. La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, dice ella, y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la llegada de los nuevos, sería inevitable, ¿no? Es decir, en el mundo, si los seres humanos como seres vivos, ¿verdad?, nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren, es decir, nosotros nos podrimos, nos vamos pudriendo poco a poco, ¿no?, hasta que nos morimos. Las cosas no se pudren, sino que se arruinan, ¿verdad? Se arruinan las catedrales, se arruinan las plazas, se arruinan las ciudades, se arruinan las ideas, se arruinan las formas de vida, ¿verdad? Por lo tanto, todas las cosas se arruinan, ¿no? Y la única manera de salvarlas de la ruina, dice Hannah Arendt, es entregarlas a los que vienen, ¿verdad? Entregarlas a los que vienen para que sean ellos los que las habiten y los que de alguna manera las renueven, ¿no? Por lo tanto, la educación tiene que ver con salvar el mundo, ¿no? Es decir, con impedir, ¿no? Ella usa la palabra salvar, y así salvarlo de la ruina que sería inevitable si no fuera por la llegada de los que vienen, ¿no? Y continúa: y la educación es el punto en el que decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Arrojar a los hijos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos hoy quiere decir entregárselos a Walt Disney, ¿eh? Quiere decir entregarles nuestros hijos a Disneylandia, a la industria del entretenimiento y al mundo del mercado, es decir, abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Algún día, espero que no tarde mucho, ¿no?, algún día nuestros hijos nos dirán: ¿y por qué nos llevasteis a Disneylandia en lugar de enseñarnos alguna cosa? O sea, ¿cómo fuisteis de irresponsables de llevarnos a Disneylandia, ¿verdad? Pero bueno, el profesor aquí ha hecho un paréntesis un poco excesivo, pero está bien, ¿no? La educación es el punto en el que decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Ni quitarles de las manos la posibilidad de comenzar algo nuevo, algo que nosotros no podemos ni imaginar. Para Hannah Arendt, la idea de natalidad tiene que ver con el comienzo, y los seres humanos somos esos extraños animales
que no solo continuamos, sino que comenzamos. Es decir, somos capaces de comenzar una y otra vez, ¿verdad? La vida humana no es una continuidad, sino que está hecha de muertes y renacimientos, está hecha de finales y de comienzos, ¿verdad? Y en la vida mía y en la de todos ustedes hay innumerables comienzos. Tenemos la capacidad de comenzar, no solo de ser continuadores, sino también de ser iniciadores, ¿no? Iniciadores. Entonces ella dice, ni quitarles de las manos la posibilidad de comenzar algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos. Y continúa con tiempo para la tarea de renovar un mundo común, ¿verdad? Aquí quisiera detenerme en el con tiempo. Con tiempo puede querer decir dos cosas, ¿no? Primero, anticipadamente, o sea, yo puedo decir, como yo llegué a las 2:30, a la puerta era normal, yo puedo decir, yo llegué con tiempo para mi conferencia, ¿verdad? O sea, yo llegué anticipadamente, ¿verdad? Con antelación, ¿verdad? Pero también puede querer decir que la materia fundamental con la que preparamos a nuestros hijos para la tarea de renovar un mundo común sea justamente el tiempo. Es decir, los preparamos para eso dándoles tiempo, ¿no? Con tiempo, ¿no? Con la materialidad del tiempo, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la escuela pública moderna, la que en Argentina inaugura Sarmiento y en otros países otras lógicas, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con arrancar a los niños del trabajo. Los niños estaban en las minas cuidando cabras, en el campo, en las fábricas, lo que sea, ¿verdad? En los prostíbulos, lo que sea, ¿verdad? Y arrancar a los niños del trabajo y darles tiempo, es decir, liberar tiempo, ¿verdad? Darles tiempo libre, tiempo liberado del trabajo, para que puedan dedicarse a otra cosa que no sea trabajar. Nosotros vivimos en una sociedad que algunos dicen que ya no es una sociedad del trabajo, sino del consumo. Estamos constituidos como productores, pero también como consumidores. Por tanto, es posible que la tarea de la escuela ahora no sea solo separar a los niños del trabajo, sino también separarlos del consumo, ¿verdad? Es decir, arrancarlos del centro comercial o de Disneylandia, ¿verdad?, para darles tiempo para otra cosa, ¿no? Por lo tanto, la materialidad del tiempo tiene que ver con esa preparación, ¿no? Y ella dice, prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Aquí el problema es qué quiere decir común, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso de que la escuela abre o inaugura algo así como un mundo común? Un mundo que no es solo mío o tuyo o del otro, ¿verdad?, sino que está entre nosotros. ¿Entienden un poco eso? De que está entre nosotros, ¿verdad? Que tiene que ver con una cierta idea de comunidad, ¿no? Luego quizá podemos hablar un poco de eso, ¿no? Pero la cuestión, todo lo que yo voy a hacer aquí en el ratito que nos queda, es hacer alguna nota a partir de ese párrafo de Hannah Arendt, ¿no? La educación tiene que ver con la transmisión, la comunización. La palabra comunización no viene de comunicación, viene de comunismo, tiene que ver con poner algo en común, con desprivatizar alguna cosa, con hacer pública alguna cosa, ¿verdad? Tiene que ver con hacer algo común, ¿no? Entonces, la educación, la escuela, tiene que ver con la transmisión, la comunización y la renovación del mundo. Y entonces vamos a darle un poco de vueltas a eso, ¿no? En ese sentido, el objetivo de la escuela, dice Hannah Arendt, ha de ser enseñar a los niños cómo es el mundo y no instruirlos en el arte de vivir, ¿no? La escuela moderna está muy constituida por instruir a los niños en el arte de vivir, decirles a los niños cómo deben vivir, ¿verdad? Y Hannah Arendt dice, la educación tiene que ver con enseñarles, en el sentido de enseñar, ¿verdad?, de señalar cómo es el mundo y no instruirlos en el arte de vivir. También dice que no se puede educar sin enseñar alguna cosa, ¿verdad? No se puede educar sin enseñar alguna cosa, ¿verdad? Por tanto, la educación no es aprender a aprender, ¿verdad? No es un aprender vacío, ¿verdad? Es enseñar alguna cosa, ¿verdad? Y dice también que cualquiera puede aprender cosas hasta el final de sus días,
sin que por ello se convierta en una persona educada, ¿verdad? Por tanto, el aprendizaje no puede ser el concepto fundamental de la educación y de la pedagogía, porque se aprende mucho fuera de la escuela, a cualquier hora y en cualquier lugar. En una banda de narcotraficantes se aprende muchísimo, en Disneylandia se aprende muchísimo, en una cárcel se aprende muchísimo, en una fábrica se aprende muchísimo, en un centro comercial se aprende muchísimo, ¿verdad? Pero nosotros tendríamos que ser capaces o bien de diferenciar el aprendizaje escolar de todos esos aprendizajes, ¿verdad? O bien de pensar que a lo mejor la escuela no está solo para aprender, ¿verdad?, sino que está para otras cosas, ¿no? La distinción de Santiago Alba es entre tres tipos de relación con las cosas. Cuando nos relacionamos con las cosas a través del hambre, ¿verdad?, todos son consumibles, ¿verdad?, todos son víveres. Cuando nos relacionamos con las cosas a través del uso, todos son herramientas, todos son cosas que se pueden usar. Y cuando nos relacionamos con las cosas a través de la palabra, el juicio y el pensamiento, ¿verdad?, todos son maravillas, ¿verdad? El hambre, dice Santiago Alba, ¿no?, es rápida y destructiva, porque no da tiempo para que las cosas afirmen su existencia, ¿verdad? El hambre hace desaparecer las cosas en el mismo movimiento de incorporarlas, ¿no? Por eso, la sociedad de consumo, que es una sociedad estructurada por el hambre, es la sociedad de la destrucción generalizada, ¿verdad? Además, el hambre es infinita, es desmedida, ¿verdad? Después de comer una cosa, el hambre vuelve enseguida, vuelve inmediatamente otra vez, ¿no? Y en la sociedad consumista, una parte de la población no tiene que comer, es decir, su vida está marcada literalmente por el hambre, y la otra parte de la población siempre quiere más, es bulímica, obesa, y también está marcada por el hambre, por la insatisfacción permanente, por el deseo compulsivo de consumir más y más cosas, ¿no? Entre los griegos, dice Santiago Alba, el lugar del hambre y de la necesidad es el ergasterión, que es una palabra que designa el lugar del trabajo, pero también una cárcel de esclavos, ¿verdad? Y los esclavos, para los griegos, eran seres sin palabra y sin mundo, es decir, puros individuos, ¿verdad?, pura vida desnuda, seres sin comunidad, sin palabra y sin mundo, pura vida, ¿verdad? De ahí que el ergasterión esté a una distancia infinita, tanto del ágora, que es el lugar de la política, de los hombres libres, de la discusión, de la palabra y de las cosas comunes, como de la escuela, que también es el lugar de la palabra, del juicio y del pensamiento, ¿verdad? Para un griego, nuestra sociedad, una sociedad gobernada por el hambre, ¿verdad?, sería una sociedad de esclavos, aunque sean ricos, ¿me entienden? Es decir, para un griego, la oposición fundamental era entre libertad y servidumbre, no entre riqueza y pobreza. Era entre libertad y servidumbre, ¿verdad? Por lo tanto, la aspiración es ser un hombre libre, ¿no? Para un griego, nuestro mundo sería un mundo de esclavos, aunque sean ricos, porque la vida de los ricos también está estructurada por el hambre, ¿verdad?, por esa ansia, ¿verdad?, permanente de devorar y de consumir más y más cosas, ¿no? Las cosas de usar, sin embargo, son objetos separados, podemos usarlos pero no podemos comérnoslos. Las herramientas tuvieron una duración mayor que la de la vida humana durante siglos. Cuando uno nacía, el arado ya estaba allí, y cuando uno se moría, el arado ya estaba allí, ¿verdad? Las herramientas permanecían, vivían más que los hombres, las cosas vivían más que los hombres. Sin embargo, ahora las cosas que tenemos a nuestro alrededor desaparecen a toda velocidad, con lo cual nosotros vivimos más que las cosas, porque las herramientas también han sido sometidas al proceso de obsolescencia planificada y, por lo tanto, son inmediatamente declaradas obsoletas y se convierten en basura para ser sustituidas por otras herramientas, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que las herramientas tenían una duración, por tanto, de alguna manera formaban parte del mundo. Las herramientas también expresan una forma de vida. De hecho, los arqueólogos, cuando descubren una gruta, paleolítica,
lo que encuentran básicamente son herramientas, objetos de uso, y con esos objetos de uso son capaces de reconstruir una forma de vida, una cultura, ¿verdad? Las herramientas transportan de alguna manera una forma de vida y una cultura, por lo tanto son de alguna manera partes del mundo, ¿no? Cuando las cosas tienen estabilidad y presencia y duran tiempo, las cosas van adquiriendo un alma, ¿verdad? Hay un libro de Roberto Espósito muy bonito que se llama Las personas y las cosas, donde Roberto Espósito habla del alma de las cosas. Las cosas no es que tengan alma, las cosas van adquiriendo alma con el tiempo, ¿verdad? Les vamos dando algo de nuestra alma, y cuando una cosa muy vieja la heredamos de nuestro abuelo porque le acompañó toda la vida, esa cosa se ha impregnado de algo, ¿no? Las cosas van adquiriendo alma con el tiempo. Eso las hace insustituibles, ¿eh? Eso hace que si tú heredaste, qué sé yo, la pluma de tu abuelo, esa pluma no se pueda sustituir por cualquier otra, ¿verdad? Porque ya tiene algo de singularidad, ya no es simplemente una herramienta, ¿verdad? Está cargada de recuerdos, está cargada de una vida, qué sé yo, ha sido transmitida, por lo tanto tiene alma, ¿no? Pero en nuestro mundo, que es el mundo de la destrucción generalizada, las cosas tampoco duran lo suficiente como para tener alma y se convierten inmediatamente en residuo, en desperdicio, en basura, ¿verdad? De hecho, que nuestra sociedad produzca mercancías en cantidades ilimitadas y produzca también basura en cantidades ilimitadas, ¿verdad? Es el mismo sistema el que produce la mercancía y la basura, ¿no? Por lo tanto, la sociedad actual de consumo y de producción ilimitada es una sociedad que no solo destruye, convierte todo en cosas de comer, sino convierte todo también en cosas de usar y, por lo tanto, en algo que está sometido también a ese proceso de destrucción rápida y generalizada, ¿verdad? Porque las cosas de usar envejecen rápido, se declaran viejas y obsoletas y tal, ¿no? Las cosas de mirar, sin embargo, son cosas de las que se ha suspendido la utilidad, de las que se ha suspendido también el desgaste del tiempo y que se han colocado a distancia. Las maravillas no pueden ser devoradas ni pueden ser usadas. Su existencia implica la interrupción del hambre y de la utilidad y además implica cierta duración y cierta consistencia. Por eso no están en la boca o en la mano, sino que están enfrente, en el espacio público, entre los hombres, puestas a esa distancia justa para que pueda constituirse alrededor de ellas la palabra, el juicio y el pensamiento, ¿no? Si con los comestibles nos relacionamos a través del hambre y con las herramientas a través del uso, con las maravillas nos relacionamos a través de la palabra, del juicio y del pensamiento. O dicho de otro modo, es el hambre el que lo convierte todo en comestible, es el utilitarismo lo que lo convierte todo en herramienta, ¿verdad? Y es la palabra, el juicio y el pensamiento lo que convierte todo en maravilla, ¿no? Lo que hace que los hombres no solo vivan en la tierra, sino que habiten el mundo, ¿no? La cita de Santiago Alba sería la siguiente, ¿no? Dice Santiago Alba, mediante las maravillas, ciertas piedras, ciertas palabras, ciertos colores, pero también las cosas de la ciencia o las ideas, apartadas convencionalmente del circuito rápido de la vida y de la espiral lenta del uso, declaradas al mismo tiempo incomestibles e inútiles. Se abre esa distancia que permite al hombre medir y no solo calcular, al establecer un espacio común, una memoria colectiva, en lugar del juicio y del pensamiento. Las cosas de comer sirven para mantener la vida, las cosas de usar sirven para mantener la sociedad, las cosas de mirar sirven para mantener el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un sentido bastante arendtiano de lo que significa el mundo y de su diferencia con la vida, ¿verdad? El mundo está compuesto por aquellas cosas que por alguna razón hemos decidido que valen la pena por sí mismas, las hemos sustraído del hambre y las hemos sustraído de la utilidad, ¿verdad? Y las hemos colocado en medio, delante, en medio de nosotros, ¿verdad? Para que alrededor de ellas pueda germinar la palabra,
el juicio y el pensamiento. Eso es el mundo, ¿verdad? Esas cosas que están separadas del uso y están colocadas a la distancia para hablar de ellas. Hay una pedagoga chilena que, si ustedes no conocen, tienen que correr a conocerla, que se llama Alicia Vega, ya muy viejita, que hizo durante toda su vida talleres de cine con niños en la periferia de las grandes ciudades de Chile y en los lugares, en los pueblos, digamos, más apartados del campo y así, ¿no? La experiencia de Alicia Vega está contada de una forma magistral en una película que ustedes pueden encontrar por ahí, que se titula 100 niños esperando un tren, dirigida por Rafael Agüero. Una película que se filmó en los últimos años de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Pero si ustedes ponen Alicia Vega en el Google, van a encontrar entrevistas, un abecedario de ella muy bonito en el que explica qué significa aprender cine, y la pueden conocer un poco. Y Alicia Vega es una viejita maravillosa, sin ningún glamour, es más bien autoritaria, no tiene mucha gracia hablando, no es nada elegante en el vestir, es una profesora un poco a la antigua, ¿verdad? Sin ningún carisma, ¿no? Lo que todavía la hace más maravillosa y más admirable, ¿no? Pero Alicia Vega, en una de esas entrevistas, dice lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, yo hacía talleres de cine con los chicos y a veces allá a las periferias pues venían también universitarios a hacer talleres de danza o de teatro, y yo les decía a los chicos, ustedes tienen que ir a todo lo que puedan, al de cine que hago yo, pero también vayan al de teatro y sobre todo vayan a la biblioteca, porque en la biblioteca hay libros, y vayan ustedes a la escuela, ¿no? A la biblioteca, ¿no? Les dice Alicia Vega. Y ahí dice una cosa muy bonita, porque ahí dice, y yo me daba cuenta, dice Alicia Vega, de que los chicos se emparejaban y empezaban a conversar, y a mí esa conversación, me parece que esa conversación es la cultura. Yo nunca he visto definición más maravillosa de qué es la cultura. La cultura es aquello de lo que conversamos. Entonces, si solo conversamos de las cosas de comer y de las cosas de usar, ¿verdad? De mira, vengo de un fin de semana en Miami, los restaurantes estaban muy caros, qué bien que me lo pasé en mi casa en la playa, o de las cosas de usar, me han ascendido en el trabajo, no sé qué, ¿verdad? Pues la cultura, el mundo está como muy empobrecido, ¿verdad? Entenderán ustedes que escuchando una conversación uno puede medir la riqueza o la pobreza del mundo en el que se mueve la vida de esas personas, ¿verdad? La cultura tiene que ver con aquello de lo que conversamos. Por lo tanto, cuando algo desaparece de la conversación, no sé, con Javier Trimboli hace poco hablábamos de los historiadores y él decía, bueno, es que ¿quién se acuerda ya de las cabañas de los indios rangeles que corrían por la pampa y tal? Cuando ya nadie se acuerde de las cabañas de los indios rangeles, la conversación de todos quedará un poco más empobrecida, ¿verdad? El mundo de todos quedará un poco más empobrecido. Cuando ya nadie se acuerde de Sarmiento o de esta Normal o de lo que sea, el mundo de todos quedará un poco más empobrecido. El mundo se empobrece cada vez que algo común desaparece de la conversación, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me pareció maravilloso eso de Alicia Vega yo creo, ella lo dice con toda sencillez, a mí me parece que esa conversación es la cultura, ¿no? Entonces, a lo mejor, desde el punto de vista arentiano, la escuela tiene que ver con iniciar a los niños y a los jóvenes en una conversación en la que no solo se hable de las cosas de comer y de las cosas de usar, ¿verdad? En una conversación que tenga algo que ver con el mundo común y con el mundo de todos, y que tenga que ver, por tanto, con lo público, etcétera, 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 ¿verdad? Santiago Alba, en otro libro que se llama Leer con niños, dice que los niños a veces son el dedo índice de los adultos, y cuenta una historia que es común para todos ustedes. Un niño en un parque viene corriendo, te tironea del abrigo y te dice, papá, mira, vení corriendo, una lagartija, ¿verdad? O está pasando un camión de bomberos, ¿verdad? El niño tiene prisa porque sospecha que a lo mejor cuando llegues la lagartija ya no está, o el camión de bomberos ya ha pasado. Con lo cual la lagartija se perderá para siempre. El niño sabe que solo si la miras tú, solo si es objeto de una atención compartida,
la lagartija llega a ser lagartija, ¿verdad? Es decir, las cosas ganan presencia, ganan existencia, ganan densidad cuando son objeto de atención compartida. Las cosas que son objeto de atención singular, en este aparatito que todos tenemos, en el que vamos pasando cositas, esas cosas desaparecen inmediatamente, porque las cosas, para que tengan consistencia, existencia, necesitan ser compartidas. Por eso los niños tienen tanta prisa en que vayas a ver la lagartija, ¿verdad? Porque saben, intuyen que si la lagartija solo es de ellos, esa lagartija nunca llega a existir del todo. Para que la lagartija llegue a existir del todo tiene que ser compartida, ¿no? Pero añade Santiago Alba que a veces son los adultos los que son el dedo índice de los niños. Cuando le dicen a un niño, mira esto, atended a esto, porque esto vale la pena, ¿verdad? Porque esto vale la pena prestarle atención, ¿verdad? Y yo creo que un profesor hace exactamente eso. O sea, el gesto pedagógico por excelencia es el gesto de enseñar en el sentido literal de la palabra enseñar. Es decir, señalar algo con el dedo, hacer señas a algo y decir, esto vale la pena. Esto merece atención, ¿verdad? Esto merece durar en el tiempo, merece paciencia, ¿verdad? Merece la pena, ¿verdad? Esa cosa de señalar, de enseñar ahí directamente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que una cosa de comer, una manzana, por ejemplo, o una cosa de usar, unas botas, por ejemplo, se conviertan en maravillas, ¿no? Pues muy fácil. Una manzana se convierte en maravilla dibujándola, pintándola, fotografiándola, dedicándole un poema, o al modo escolar convirtiéndola en materia de estudio, ¿verdad? Cuando un profesor, que no sé si es el caso, coloca una manzana, ¿verdad? Y dice, vamos a estudiar la manzana no es una cosa de comer, no es una cosa de usar, sino que se convierte inmediatamente en maravilla. Unas botas, ¿verdad?, que son una cosa de usar, se convierten en maravilla pintándolas, como hizo Bangkok, fotografiándolas, filmándolas, dedicándoles un poema o convirtiéndolas en materia de estudio, ¿no? Por tanto, se convierten en maravilla en el momento en que, de alguna manera, renunciamos a comérnoslas y decidimos que las cosas existan independientemente de nosotros, las ponemos a distancia y, por lo tanto, las convertimos en objeto de conversación, ¿verdad? Nos dedicamos a hablar de ellas, a mirar cómo son, a ver lo que han dicho otros de ellas, etcétera, ¿no? La otra cita de Santiago Alba dice lo siguiente, ¿no? Dice, la contemplación de un cuadro o de una estatua presupone la conciencia inmanente de una trascendencia cultural. Solo es posible a partir de un ejercicio de implícita renuncia, de una suerte de contrato ascético, en virtud del cual una manzana se hace de pronto visible, porque hemos renunciado a comérnosla, porque hemos decidido que exista. Él está hablando de las manzanas de Cézanne, de las manzanas que pintó Cézanne, ¿verdad? Si el arte es representación, es justamente porque las cosas solo existen para la mirada cuando se presentan por segunda vez, cuando se presentan ahí donde no podemos comérnoslas, ¿verdad? Y continúa. Todos los pueblos de la tierra han decidido colectivamente, en una especie de plebiscito cultural ininterrumpido, renunciar a comerse y al mismo tiempo inutilizar ciertos objetos que por eso, en ese mismo sentido, religioso o no, tendrán un valor sagrado. Objetos de culto, edificios públicos, monumentos, obras de arte, criaturas de la ciencia, desde los números a las estrellas. Al contrario que las cosas de comer o las cosas de usar, las maravillas no están aquí, no están en mí, sino ahí, lejos del alcance de la boca y de las manos, y que no estén al alcance de la boca y de las manos no significan que estén solo al alcance de la mente, al contrario, si están al alcance de la mente es porque estando allí y no aquí están al alcance de todos, ¿verdad? Ese final es bien bonito porque Santiago Alba está sugiriendo aquí que la mente es colectiva.
¿verdad? O sea, que no es como nos han enseñado los de la psicología cognitiva, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Nada que ver con eso. La mente, como el lenguaje, es colectivo. Si las cosas están ante la mente es porque están entre todos, ¿verdad? Si no, no estarían ante la mente siquiera, ¿no? Dice, no significa que estén solo al alcance de la mente, al contrario, están al alcance de la mente porque estando ahí y no aquí, están al alcance de todos, ¿no? Y dice después, las maravillas que nos detienen en el camino son la garantía última contra el solipsismo. Ese niño que va corriendo a tironear el abrigo del padre para que vea la maravilla, ¿verdad? Es la garantía última contra el solipsismo. Él sabe que si él ve solo la lagartija desaparece, ¿verdad? O sea, lo que quiere es no ser el único que ve la lagartija, ¿no? Dice, las maravillas que nos detienen en el camino son la garantía última contra el solipsismo. Su propia existencia al alcance de la vista presupone las condiciones de una estructura mental compartida, de un espacio público mental en común, ¿verdad? Presupone la existencia de una estructura mental compartida, de un espacio público mental en común. Yo creo que ahí hay un poco de lo que Hannah Arendt dice cuando habla de lo de la renovación de un mundo común. Es decir, un mundo que solo existe porque lo tenemos en común, solamente existe porque lo ponemos en común, ¿verdad? Porque lo separamos del hambre y de la utilidad y lo convertimos en aquello sobre lo que conversamos, ¿me entienden? Lo convertimos en pretexto para la germinación de la palabra, del juicio y del pensamiento, ¿no? Y yo creo que la escuela hace eso todos los días de una forma muy sencilla, que es simplemente llamando la atención de los niños sobre alguna cosa y decir, vamos a hablar de ello, ¿verdad? Puede ser, qué sé yo, niños, no sé si saben ustedes que se está incendiando el Amazonas. Vamos a hablar de ello, ¿verdad? El Amazonas se convierte en parte del mundo común, ¿verdad? O niños, qué sé yo, ¿no? Pues aquí hay una lagartija, ¿no? Vamos a ver qué es una lagartija, vamos a partirla por la mitad, a ver si tiene corazón o no, ¿verdad? La lagartija se convierte en algo que gana consistencia, que constituye un espacio mental compartido, ¿no? Por lo tanto, la escuela hace de las manzanas maravillas, no pintándolas o convirtiéndolas en monumento, sino por el simple procedimiento de convertirlas en materia de estudio. La escuela hace eso todos los días. O sea, selecciona una parte del mundo y lo convierte en materia de estudio. ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando un grupo de escolares va acompañado de un profesor al jardín botánico o hace una excursión en alguna reserva natural del río Paraná, ¿verdad? Y de repente hay un árbol y el maestro para, o la maestra para a los niños al lado del árbol. Y les va a hacer hablar el árbol, hacer que el árbol cuente alguna cosa, va a contar cosas del árbol, ¿verdad? Está convirtiendo el árbol en maravilla. Está convirtiendo el árbol en algo que forma parte del mundo común, que tiene que ver con la atención compartida, ¿me entienden? Tiene que ver con el colocar algo en público, colocar algo en medio, ¿no? Santiago Alba dice, bueno, voy a ponerles dos ejemplos, ¿no? Y ya iremos mirando el asunto, ¿no? El primer ejemplo que les voy a poner es un recuerdo muy sencillo de Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, como saben, organizó campañas de alfabetización en África en la época de las guerras coloniales y de la emancipación de los países africanos y tal, ¿no? En los años 60, aquella época, ¿no? Del fin del colonialismo europeo sobre los países africanos, ¿no? Entonces, Paulo Freire escribe lo siguiente, ¿no? Dice, entre los innumerables recuerdos que guardo de la práctica de los debates en los círculos de cultura de San Tomé, me gustaría referirme a uno que me toca de un modo especial. Visitábamos un círculo en una pequeña comunidad de pescadores llamada Montemario. Estaba como generadora la palabra bonito, nombre de un pez, y como codificación un expresivo dibujo del poblado con su vegetación, sus casas típicas,
con barcos de pesca en el mar y un pescador con un bonito en la mano. Ustedes deben recordar lo de Paulo Freire de las palabras generadoras, ¿verdad? Encontrar una palabra generadora que tuviera relevancia para la comunidad y a partir de ahí empezaban a trabajar. Y deben recordar lo de la codificación, que a veces podía ser una pintura, una fotografía, un texto, lo que fuera, ¿no? Y continúa Freire, ¿no? El grupo de alfabetizandos miraba en silencio la codificación. En cierto momento se levantaron 4 de ellos como si lo hubieran acordado y se dirigieron hacia la pared donde estaba fijado el dibujo del poblado. Observaron la codificación de cerca atentamente. Después se dirigieron a la ventana de la sala donde estábamos y miraron el mundo de fuera. Se miraron entre ellos con los ojos vivos, casi sorprendidos, y mirando otra vez la codificación dijeron: es Montemario, Montemario es así, y no lo sabíamos. A través de la codificación, aquellos 4 participantes del círculo tomaban distancia de su mundo y lo reconocían. En cierto sentido, era como si estuvieran emergiendo de su mundo, saliendo de él para conocerlo mejor. En el círculo de cultura, aquella tarde, estaban teniendo una experiencia diferente. Rompían su estrecha intimidad con Montemario y se ponían delante de su pequeño mundo cotidiano como sujetos observadores. Lo que describe aquí Paulo Freire no es otra cosa que un ejercicio en el que la escuela convierte a Montemario en maravilla, ¿verdad? Montemario deja de ser el lugar donde los pescadores viven, rompen la estrecha intimidad con el mundo, dejan de estar sumergidos en él, se convierte en representación y, por lo tanto, los sujetos se colocan por primera vez en su vida como sujetos espectadores. La escritura hace exactamente eso, ¿verdad? Convierte cualquier cosa en maravilla, es decir, la pone a distancia, permite que sea leída y permite ver cómo está ordenada y también ordenarla de otra manera, ¿verdad? Lo que hace es simplemente poner el mundo a distancia y convertirlo en lugar donde germina la palabra, el juicio y el pensamiento, es decir, convertirlo en materia de estudio, ¿no? Les voy a leer otra que está en uno de los libros y que tiene que ver con un cuento personal, ¿no? La idea es la siguiente. Yo había ido a un congreso en una localidad del nordeste brasilero y llegamos 2 días antes de que empezara el congreso y decidimos hacer una excursión en río, como podíamos hacer aquí por el Paraná, hacer un paseo por el río, ¿no? Entonces el barquito en el que íbamos entra en una ensenada y ahí el espectáculo era pues la gente, varios barcos, con la música a tope, la gente bebiendo cerveza, con el agua hasta la cintura, ¿sí? Continuamos oliendo a comida, ¿no? Continuamos un poco más y había unas dunas en las que la gente se echaba rodando, se hacían selfies y tal, ¿no? No es que yo tenga nada contra el turismo popular, Dios me libre, ¿eh? El turismo de los ricos es muchísimo más depredador, muchísimo más, porque no solo ensucia el mundo, sino que hace todas aquellas construcciones horribles que privatizan las playas, ¿verdad? O sea, nada contra el turismo popular, contra que la gente beba cerveza, cante y ensucie la playa, nada contra eso. Los ricos son infinitamente más depredadores y así, ¿no? Infinitamente más, Pero lo que yo vi era que en ese momento tanto la curva del río como la vegetación como las dunas eran convertidos en cosas de comer y en cosas de usar, ¿no? Era algo que estaba allí para el disfrute de la gente, ¿no? Para que la gente se divirtiera, ¿verdad? Para que echara una tarde de domingo, ¿no? Y yo pensé, ¿qué pasaría si viniera aquí un barquito con unos escolares acompañados de un profesor? ¿Verdad? La ensenada y las dunas dejarían de ser inmediatamente un juguete y se convertirían inmediatamente en materia de estudio, ¿verdad? Y entonces pues el profesor diría algunas cosas, explicaría lo de la erosión, lo de la ensenada, lo de los guarás que hay por la vegetación de allí, la formación de las dunas, y la actitud de la gente sería completamente distinta, no sería ya una actitud de devorar el mundo, ¿verdad?
¿verdad?, de gozar del mundo, que no digo que esté mal, de gozar del mundo, sino que sería una actitud de atención, de interés, ¿verdad?, de lo que sea, ¿no? Es decir, una excursión de escolares hubiera convertido la duna en maravilla, ¿sí o no? Hubiera convertido la duna en cosa de mirar porque suspende su uso, suspende su utilidad por un tiempo, la coloca a distancia, por el mero procedimiento de convertirla en materia de estudio, ¿no? Y les voy a contar la última y ahí acabo, ¿no? La última tiene que ver, está escrita también y tiene que ver con también con una experiencia personal. Estaba yo en Córdoba, Argentina, el año pasado, creo, y entonces fui a ver la manzana jesuítica, ¿no? Que es la universidad más antigua de este país, la iglesia de los jesuitas, el antiguo colegio mayor, en fin. Y entonces entré en la iglesia y mientras yo estaba en la iglesia entró un grupo de escolares acompañados de un profesor. O sea, yo me dedico a coleccionar escenas en las que un grupo de escolares acompañado de un profesor toca algo del mundo. Son siempre escenas muy bonitas, la mayoría de las veces. Primero porque tienen ese gesto de la comunización. Cuando un profesor lleva a los chicos al museo, el gesto es decirles: chicos, esto es vuestro, esto es de todos, esto es vuestro, esto vale la pena, esto lo hemos guardado para vosotros, vamos a entrar a prestarle atención. Cuando los lleva al jardín botánico hace lo mismo, esto es vuestro, esto es de todos, esto está aquí para vosotros, ¿verdad? Cuando los lleva a la catedral es lo mismo, tiene que ver con un gesto de comunicación, de poner a disposición de los chicos, ¿verdad? Por eso es tan emocionante esas escenas, y además en las que normalmente uno ve a un profesor haciendo muy bien su trabajo, y eso es siempre bonito, ¿no? Es siempre una belleza ver a alguien que hace bien su trabajo, aunque sea limpiar zapatos o qué sé yo, o hacer un armario, ¿no? A un artesano haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, llega una profesora con un grupo de escolares, los sienta, pide silencio y empieza a hablar del retablo, ¿no? En ese momento la iglesia deja de ser un lugar de culto, ¿no? La iglesia deja de ser un lugar turístico y la iglesia se convierte en materia de estudio, ¿verdad? O sea, la iglesia se convierte en materia escolar. ¿Qué hace la profesora? Empieza a hablar del retablo, que si el oro de los paneles, que si los guaraníes que estaban esclavizados, que si los que construyeron las maderas, los que labraron la madera, el santo del medio, San Ignacio de Loyola, que era un santo español, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí la maestra? Está haciendo que el retablo diga alguna cosa, ¿verdad? Está haciendo que el retablo hable, ¿verdad? Cuando un profesor coloca una manzana encima de la mesa y comienza a contar algo, está haciendo que la manzana hable, ¿verdad? Que la manzana diga alguna cosa, ¿no? Entonces llama la atención, hace que el mundo hable y trata de conseguir el interés de los niños por algo que a nosotros, que somos responsables, nos parece que vale la pena, ¿verdad? La conversación que yo tuve al salir de ahí tuvo que ver con aquello de, es que el retablo de la catedral se podía haber contado de otra manera. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. O sea, Walter Benjamin decía que en cualquier monumento de cultura es un monumento de barbarie. En la catedral no está solo escrito el lujo de los vencedores, sino también los perdedores. Solo hay que saber leerlo, ¿verdad? En la catedral está escrito todo, ¿eh? Por lo tanto, la maestra puede hacer decirle a la catedral unas cosas o puede hacer decirle otras. Sí, de acuerdo. ¿Usted no diría las mismas? Muy bien, diría seguramente otras. Pero estarán de acuerdo conmigo en que a los niños hay que empezar contándoles una historia. Luego ya se interesarán o no y aprenderán que hay otras historias posibles o no, pero hay que comenzar contándoles una historia. Es decir, hay que empezar haciendo que alguien señale hacia algo, diga: chicos, esto es interesante, ¿verdad? Esto es interesante, esto vale la pena, esto tiene que ver con nosotros, esto merece atención, y haga que aquello les hable a los niños y, por tanto, les interese. Yo digo a veces, ya sé que la expresión es un poco brutal, que la tarea de la escuela hoy es tratar de hacer que los niños y los jóvenes se interesen por otra cosa que no sea su propio ombligo, ¿verdad?
Es decir, que se interesen por algo del mundo, ¿verdad? Por algo del mundo que merezca la pena ser cuidado, ¿verdad? El problema, yo creo, es que en esta época del mundo en el que vivimos, la mayoría de los padres y de los maestros, también para ellos lo más importante es su propio ombligo. Por tanto, somos nosotros mismos los que hemos renunciado a cuidar el mundo. Somos nosotros mismos los que estamos haciendo que el Amazonas se incendie y que los objetos de la cultura desaparezcan todos los días, porque somos nosotros mismos los que estamos convirtiendo el mundo en cosa de comer y en cosa de usar, ¿verdad? Por lo tanto, la falta de responsabilidad primera es la nuestra. Y ahora, para terminar, me voy a poner un poco mitinero, digamos, ¿no? Un poco así. Luego me tranquilizo y no pasa nada, ¿no? Pero un momento así como de llamada. Yo no sé si ustedes conocen a esa adolescente sueca que se llama Greta alguna cosa, que está convocando a los adolescentes a luchar contra el cambio climático y que ha hecho algún discurso en el Parlamento Europeo. ¿Saben un poco de esa historia de una adolescente? A mí me llama mucho la atención lo de esa jovencita, porque esa jovencita hace una cosa que nunca antes había pasado en la historia. Es decir, que son los niños los que nos están empezando a dar lecciones a nosotros, ¿verdad? Ella dice una cosa muy impresionante. El libro de ella se titula Bienvenidos a nuestro mundo. Siempre ha sido al revés, ¿eh? Siempre hemos sido nosotros los que les hemos dicho a los chicos bienvenidos a nuestro mundo. Ella dice, bienvenidos a nuestro mundo. Nuestro mundo lo están ustedes destruyendo y si no hacen algo no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de comenzar de nuevo, ¿eh? Por lo tanto, vengan ustedes a ver el nuestro, ¿verdad? Vengan ustedes a ver. Eso ya en sí es muy impresionante. Pero luego esa niña tiene gestos de profesor anticuado, es enormemente moralista y levanta el dedito y echa constantemente reprimendas y tiene razón. Esa niña está diciendo, ustedes son todos unos niños malcriados, ¿verdad? Son unos niños malcriados, son seres completamente infantilizados que no se preocupan de otra cosa que no sea de su propio ombligo y están destruyendo el mundo en el que nosotros no podemos vivir. Nos están tratando de niños a nosotros, nos están diciendo irresponsables a nosotros y tienen razón. Entonces eso es muy extraño. O sea, una generación que entra en el mundo mira a los que les anteceden, a sus padres y a sus profesores, y los ve convertidos en unas criaturas caprichosas, ¿verdad? Que están todo el puto día con la maquinita, el Netflix y yéndose de vacaciones a Miami y que no se les ocurre otra cosa que llevar a sus hijos a Disneylandia. Y dicen, ya está bien, hagan algo, no se comporten como niños malcriados. Y eso es muy impresionante, ¿verdad? Porque lo que les están diciendo es, a lo mejor hay algo en ese mundo de ustedes que merece ser cuidado y que ustedes tienen un deber de justicia con nosotros, tienen que entregárnoslo en condiciones medio normales, ¿verdad? No solo el planeta, sino también la cultura y también ciertas posibilidades de vida, ¿verdad? Por tanto, compórtense como adultos, asuman su responsabilidad, ¿verdad? Asuman su responsabilidad y entréguenos el mundo para que nosotros podamos habitar en él y no solamente en un mundo completamente arruinado, ¿no? Y a mí eso me parece muy impresionante porque cambia completamente la manera como Hannah Arendt habla de la escuela. Porque Hannah Arendt, cuando habla de la escuela y dice la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante, como para tomar una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que de no ser qué. Y si amamos a nuestros hijos lo bastante, como para no abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Ni quitarles de las manos tal y prepararlos con tiempo tal. Hannah Arendt, en el 1958, da por supuesto que los papás y los adultos son personas responsables. Y a lo mejor eso ahora no se puede dar por supuesto, porque los papás y los adultos ya han nacido en Disneylandia. Por lo tanto, tienen que ser los chicos los que nos digan, salgan ustedes de Disneylandia y enséñennos alguna cosa y dennos alguna pista y alguna orientación para que la vida en el mundo futuro sea posible, ¿no? Por eso me gustaría a mí terminar aquí, porque en el P de profesor hay algo de eso
Yo creo que la reprimenda forma parte del oficio de profesor. Luego podemos hablar, y de padre, luego podemos hablar de mejores reprimendas y malas.